Ante todo, gracias por la invitación. Siempre es un gusto compartir con ustedes y hacer todo lo posible para que este curso salga adelante, ¿no? Siempre pueden contar con mi colaboración. Hablar de sepsis, que es una causa importante de morbilidad y mortalidad, especialmente cuando evoluciona a shock séptico, es hablar de una patología que hoy por hoy está en avance, tiene alta repercusión por los altos costos hospitalarios que su manejo eh, necesita y porque hay una disminución en la calidad de vida de los sobrevivientes, ¿no? Hoy por hoy hablamos de medicina y no podemos dejar de asociarla a este término que se llama calidad de vida de los sobrevivientes, ¿correcto? Entonces, antiguamente ya este término se conocía desde la época greco-romana, ¿no? Y se asumía que la sepsis, digamos, los incipientes galenos médicos, en aquella época categorizaban a la sepsis como una infección grave, severa, ¿no? Y que era un monstruo de tres cabezas, ¿no? Ellos ya, con solamente ver los pacientes, ellos veían que se trataba de un monstruo de tres cabezas, ¿no? Donde el shock, lo que hoy llamamos shock, estaba presente junto con la alteración de la temperatura, en este caso hipotermia, ellos veían que los pacientes estaban fríos, y también la coagulopatía. Estos pacientes empezaban a presentar sangrados, ¿no? Hoy por hoy sabemos que esos conceptos son expresiones finales de lo que es sepsis, ¿no es cierto? Pero ya en ese tiempo, en su entender, de aquella época, ya se entendía a la sepsis como un monstruo de tres cabezas, ¿no? Ya, entonces, como le decía, ya Hipócrates hace mucho tiempo ya él discriminaba lo que era una infección local de una infección sistémica, de cuando la bacteria o el organismo causante de la sepsis ya se dispersaba por todo nuestro organismo, ¿no? Igual también ya en el siglo XIX, Semmelweis, él fue el primero que aplicó métodos antisépticos para evitar la sepsis puerperal, ¿no? Entonces empezó a usarse guantes, por ejemplo, o el lavado de manos antes de atender a las mujeres que estaban en parto, ¿no? También en ese mismo siglo, unos 30 años después, Pasteur demostró la bacteriemia a partir de sepsis puerperal, ¿no? Y también ya 10 a 15 años después, también se demostró que había respuesta por parte de nuestro organismo a través de la fagocitosis, había respuesta para combatir a estos microbios, ¿no? Es decir, a lo largo de la historia, ya se fue viendo de que se fueron conociendo nuevos conceptos y añadiendo esos conceptos para el manejo de lo que es la sepsis, ¿no? Por ejemplo, Pfeiffer en el año 1894 ya hablaba de shock inducido por endotoxinas y muerte, ¿no? Probablemente él ya sospechaba que las endotoxinas eran producidas por cierto tipo de bacterias. En el siglo XX, mediados del siglo XX, ya se crean las UCIs, ¿no? A partir de la epidemia del polio, de la polio que hubo en esos años 40, se convino de que todos estos pacientes que presentaban patología grave se beneficiaban si es que se les ponía en un lugar apartado del hospital y se dedicaban solamente a manejarlos a ellos. Y es así como se originan las unidades de cuidados intensivos, donde es ahora que se trata los pacientes con sepsis shock séptico, ¿no? En el año 1988, no hace mucho, Sorensen investigó sobre la predisposición genética a la infección, que luego lo vamos a detallar, ¿no? Y Schubert habla ya de polimorfismo genético asociado con severidad de sepsis, es decir, hay un grupo de personas que presentan cierto polimorfismo genómico y que cuando se presentan estos pacientes con sepsis, la mortalidad se incrementa grandemente, ¿no? Y también
para decirles que esta patología afecta a millones de individuos al año en el mundo, como veremos luego, ¿no? Y que mueren 1 de cada 4, por lo tanto constituye una patología con una mortalidad muy elevada, ¿no? Y comparándolo con otras patologías como politrauma, como el infarto de miocardio agudo o el stroke, en esa escala van justamente ya la incidencia y la probabilidad de fallecer van en forma similar con estas otras patologías, ¿no? Lo que sí todos los estudios hablan de que si nosotros intervenimos rápidamente y en forma temprana y apropiada en las primeras horas, podría ser que esta actitud tenga influencia en resultados positivos con respecto a la sobrevivencia de este tipo de pacientes. ¿Cómo vamos a detallar luego? Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, la ocurrencia de sepsis severa, casi tres cuartos de millón de casos en Estados Unidos, y ellos, como ustedes comprenderán, todo lo ven plata. Para ellos todo es plata, ¿no es cierto? Entonces, esos pacientes, tienen que ir a unidad de cuidados intensivos y en unidad de cuidados intensivos los costos son un poco más altos, ¿no? Por lo tanto, ellos rápidamente lo extrapolan a cuánto dinero van a perder, porque en Estados Unidos todo funciona en base a seguros, pues, ¿no? Entonces ellos ven que se pierden cerca de 17 billones al año en toda la nación por causa de la sepsis. Y dentro de este grupo de sepsis hay un grupo importante que es, digamos, la sepsis producida por los mismos servicios de salud, las llamadas infecciones nosocomiales, como vamos a ver también más adelante. Entonces ellos están empeñados en hacer sus propias campañas dentro de su personal de salud para lograr hacer campañas, por ejemplo, eh, neumonía cero o bacteriemia cero. Entonces, ellos diseñan unos bundles, una lista de chequeo para evitar, que incluye el lavado de manos, que incluye ciertas medidas preventivas de infecciones, para evitar que sus pacientes se infecten, ¿no? La incidencia en Estados Unidos, miren ustedes, está por encima de sepsis severa, está por encima de la falla cardíaca, del cáncer de mama, del cáncer de colon y recto, del SIDA mismo, ¿no? Y miren ustedes abajo, tiene un número de muertes en Estados Unidos casi similar al infarto de miocardio agudo, que sigue siendo la patología de primer orden en el mundo occidental de causa de muerte, ¿no? El infarto de miocardio. Pero ahí nomás sigue la sepsis severa, ¿no? Entonces, de ahí que este, la sepsis severa, de ahí es que ellos tratan de reconocerlo, han diseñado una serie de estrategias metodológicas que permitan detectar tempranamente la sepsis. Y esto en función de lo que les mencioné anteriormente, que cuanto más temprano intervengamos, más posibilidad de salvar a nuestro paciente. Ellos ven que esta incidencia la incidencia de sepsis está en incremento, ¿no? O sea, ya no, antes se consideraba la sepsis como una patología de un país tercermundista, porque se supone que las medidas de bioseguridad y de sanidad y de medidas sanitarias de la población eran menores en los países pobres, ¿no? Pero en el mismo Estados Unidos está reconociendo que la sepsis en su misma nación está en incremento. Entonces ellos ya están proyectando cantidades anuales durante 1 millón de casos anualmente durante las siguientes décadas. Y esto es debido, ¿por qué? Porque tienen una población más vieja y la sepsis tiene como factor de riesgo las edades extremas de la vida, como veremos más adelante, ¿no? Hay más pacientes inmunocomprometidos, hay más patologías neurológicas, los pacientes reciben cada vez procedimientos más invasivos y debido al uso indiscriminado de antibióticos, ellos tienen, al igual que nosotros también, por si acaso, también tienen grandes cepas de patógenos resistentes, ¿no? El origen de la sepsis, en la mayoría de casos, la causa más frecuente es la infección pulmonar, 50% de casos. Las infecciones intraabdominales como causa de sepsis, la peritonitis, por ejemplo, los accesos intraabdominales configuran un 25% como origen de sepsis. Y las infecciones urinarias también, ¿no? Las infecciones urinarias, sobre todo a nivel nosocomial, ¿no? Ahí más o menos un 10% de causa de origen de sepsis. Pero también estamos viendo que la sepsis
está cambiando, como cambia el mundo, cambian sus enfermedades y cambia en función de la etiología, en función de la etiología va cambiando. Entonces, en este cuadro, publicado en el New England Journal of Medicine, nosotros vemos que, por ejemplo, los casos de hongos, el hongo como causa de sepsis está incrementándose en el transcurso de los años. Y, y esto es debido a que cada vez usamos más inmunosupresores, patologías como cáncer, VIH, tienen ahora tratamiento, pero también siguen siendo factores de riesgo para infección, ¿no? Y demás se va acentuando este tipo de etiología. En la última década del siglo pasado, ¿no? Se vieron de que los gram positivos, los gram negativos, perdón, eran los que predominaban como causa de sepsis, ¿no? Pero ya a partir del siglo XXI, vemos que los gram positivos también van incrementándose, ¿no? Incluso superan a los gram negativos como causa de sepsis. Ahora definamos algunos términos. Estas definiciones están en los protocolos y en la guía sobre todo de sobreviviendo a la sepsis, que está dada por la Sociedad Americana de Cuidados Críticos, que es la sociedad en esta parte occidental es la sociedad que agrupa a todos los intensivistas, a todos los que nos dedicamos al manejo de patología crítica aguda, ¿no? Entonces ellos cada cierto tiempo se están reuniendo y actualizando estos conceptos, ¿no? Entonces sepsis, que es cuando nosotros tenemos una infección, más manifestaciones sistémicas de ella. Entonces, nosotros vemos que hay 6 órganos, sistemas que podrían afectarse en una sepsis, ¿no? Lo primero, lo cardiovascular, lo otro, lo renal, luego lo pulmonar, luego lo gastrointestinal hepático, luego lo neurológico y por último las disfunciones hematológicas, ¿no? Entonces, las disfunciones hematológicas. Entonces, esas son disfunciones sistémicas. Esas 6 que les he manifestado son disfunciones sistémicas. Entonces, si nosotros tenemos una infección que ya no es local, sino es sistémica, ¿por qué? Porque ha cogido o ha comprometido a uno de estos órganos y sistemas que les he mencionado y hablamos de sepsis, ¿sí? Pero si esta sepsis hace que alguno de los órganos empiece a disfuncionar, o sea, empiece a alterar su función, es decir, pues produce una disfunción orgánica que se traduce en hipoperfusión tisular, ya vamos a ver ese terminito más adelante, hipoperfusión tisular, nosotros hablamos de sepsis severa, y la disfunción orgánica más frecuente es la cardiovascular con la renal, ¿sí? Luego viene el concepto de hipotensión inducida por sepsis, es decir, las proteínas inflamatorias que se han producido cuando hay contacto entre la bacteria y nuestras células de defensa, producen se produce una serie de proteínas que van a alterar las interleuquinas, los factores de necrosis tumoral, que van a alterar a nivel vascular, ¿no? El equilibrio que hay entre, por ejemplo, óxido, óxido nítrico, ¿sí? Con factor tisular. Entonces, eso va a producir hipotensión. Y eso nosotros lo vemos, esta hipotensión la vemos clínicamente, porque microscópicamente no la podemos ver, pero sí la manifestación clínica se da por hipotensión. Cuando nosotros tenemos una presión arterial sistólica menor de 90 o una presión arterial media menor de 70, una disminución de la presión arterial sistólica mayor de 40 o dos veces con una desviación estándar de 2 por debajo de lo normal para la edad. Esto es válido para los pacientes que tienen hipertensión crónica, por ejemplo. ¿Ya? En aquellos hay que ver que la disminución de la presión por más de 40 milímetros de mercurio ya presume un caso de hipotensión inducida por sepsis. Luego ya si es tensión inducida por sepsis, hemos hecho una adecuada resucitación de fluidos,
Entonces, ya hablamos de un shock séptico, ya hablamos de un shock séptico, ¿ya? Entonces, a ver un ratito, hablamos de shock séptico y hablamos de shock séptico en el cual, para poder explicar, nosotros tenemos que ver este grafiquito, ¿no? Nosotros podemos ayudarnos de este grafiquito, donde la bacteria al ingresar va a producir una respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Y que esta respuesta inflamatoria sistémica, las proteínas producidas por esta respuesta inflamatoria sistémica, van a producir disrupción endotelial difusa y van a producir defectos en la microcirculación. Esto lleva a hipoxia y disfunción de órganos, ¿sí? Y después una sepsis severa, a disfunción múltiple con shock refractario, un shock séptico y finalmente muerte, ¿sí? Vamos a ir explicando todos esos términos poco en el transcurso de la exposición. Entonces, acá hay también una serie de definiciones, muchas de ellas las hemos ya explicado, y acá hay una terminología que es el SIRS, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Ese choque, por decirlo así, que hay entre los productos derivados de las bacterias o la bacteria misma con nuestra célula de defensa. Clínicamente eso nosotros lo vamos a ver con estos 4 criterios. Temperatura, ya sea hipotermia o hipertermia, fiebre, la frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria mayor de 20 y un conteo de glóbulos blancos menor de 4.000 o mayor de 12.000, ¿no? Cualquiera de estos criterios, más de criterios, dos de estos criterios, ya presupone que es una respuesta inflamatoria sistémica y por lo tanto nosotros tenemos que estar al tanto por si se trata de una sepsis. Porque si bien es cierto, este SIRS tiene buena sensibilidad, pero no tiene una buena especificidad este score. ¿Por qué? Porque puede haber causas no infecciosas que podrían producir este SIRS. Por ejemplo, las quemaduras, por ejemplo, los traumatismos, también pueden producir esta respuesta inflamatoria. Pero si yo veo que esta respuesta inflamatoria es secundaria a un cuadro infeccioso, yo hablo de sepsis. Si hay disfunción de órganos, yo hablo de una sepsis severa. Y si la hipotensión persiste, yo hablo de un shock séptico, ¿no? Entonces nosotros, aparte del score, SIRS, hay otros scores que también nos permiten predecir tempranamente sepsis, porque acuérdense que el key del asunto, la clave del éxito acá es reconocer tempranamente la sepsis, ¿no? Entonces hay otro score, por ejemplo, el score SOFA, donde el score SOFA mezcla criterios clínicos con criterios laboratoriales, ¿no? Para reconocer a la sepsis. Sin embargo, esto a veces no es muy práctico, porque a veces, por ejemplo, están ustedes en una sala de medicina, de hospitalización común, y no tienen estos indicadores de laboratorio, o están en la comunidad y no tienen indicadores de laboratorio. Entonces, para ello se hizo un score Quick SOFA, un score más acortado, ¿no? Donde ustedes ven que los criterios son eminentemente clínicos, que cualquiera de nosotros lo puede reconocer, ¿no? Todos los que hacemos salud sabemos medir presión arterial, sabemos contar frecuencia respiratoria, sabemos identificar cualquier cambio en el estado mental que pudiera tener nuestro paciente. Entonces, si yo veo que tienen dos de estos scores, entonces va a tener un riesgo elevado de sepsis y tengo que inmediatamente hacer la referencia al centro de salud o, si estoy en un hospital, inmediatamente pedir la evaluación por los especialistas en este caso, ¿sí? Entonces tenemos el quiz. Entonces, pues, tenemos que entender, acá como nosotros, tenemos que entender que todo es una enfermedad continua. O sea, el SIRS, debido a una infección que se convierte en sepsis, a una sepsis severa, todo es una sola enfermedad continua, sino que es la evolución, ¿sí? Y vemos que es una sepsis y dejamos, no intervenimos, no ponemos un buen antibiótico, no hacemos la resuscitación de fluidos adecuada, no identificamos el foco de infección y tratamos de erradicarlo. Si no hacemos eso, o lo hacemos mal, o lo hacemos a medias, ese paciente va a ir a sepsis severa, ¿sí? Va a ir a sepsis severa
y seguimos aún así no manejándolo bien, va a ir a shock séptico, ¿no? A shock séptico y disfunción de todos los órganos y sistemas que hemos visto, ¿sí? Y esto aquí hay que hablarle de la, de la pirámide invertida de mortalidad que tiene la sepsis, ¿no? Y que también justifica la intervención temprana en estos cuadros, ¿no? Entonces, miren ustedes, la incidencia de sepsis es más o menos de un estudio ya antiguo, publicado en el año 2000, la incidencia de sepsis en un estudio era de 400.000 y la mortalidad era de 7 a 17%, ¿sí? Cuando progresan a sepsis severa, ya la incidencia baja, pero la mortalidad aumenta. Y en shock séptico bajó, pero la mortalidad se incrementó. Miren ustedes, cuando ya tenemos el paciente con shock séptico, ya hay casi 60% de mortalidad, es decir, de 10 pacientes, 6 se van a morir. Por eso es que es importante que nosotros intervengamos tempranamente, no esperar que llegue a sepsis severa en hechos sépticos, sino que en sepsis nosotros ya tenemos que tener las medidas necesarias para, eh, para actuar, ¿no? Estos son los principales patógenos que podemos encontrar en sepsis. Hay bacterias de gram positiva, bacterias de gram negativa, los parásitos, inclusive los parásitos, inclusive virus, como hemos visto recientemente en la última, la pandemia del COVID-19, ¿no? Los virus agarraron preponderancia en la etiología, ¿no? Y desarrollaban un shock que también es importante en cuanto a su manifestación fisiopatológica. Entonces, acá en la fisiopatología, ¿cómo es que se afecta esta célula? Porque al final es afectación de la célula, ¿no? Fisiológicamente, en forma normal, nosotros tenemos este esquema, que es un capilar de intercambio, ¿no es cierto? Donde la sangre la arteria trae sangre oxigenada y sangre rica en nutrientes, que se difunden en este capilar, en esta red capilar, para llegar a las células, para llegar a estas células. Entonces, sirve como zona de intercambio donde la célula recibe oxígeno, recibe nutrientes y elimina CO2, ¿no es cierto? El CO2, producto del metabolismo que nosotros encontramos. Entonces, aquí ya en las diferentes organelas se van a desarrollar todos los ciclos que conocemos, ¿no? Los ciclos de Krebs, la cascada de electrones, etcétera. Todo esto se va a ver acá en esta célula, ¿no es cierto? Esta es la forma normal, la forma como es que normalmente se lleva el intercambio. Pero ¿qué pasa si en un shock, en una sepsis, donde ya se empieza a vasodilatar la arteria, ¿no? Y entonces ya no llega, o esa arteria se va llenando de microtrombos, que también es una manifestación séptica, veremos más adelante eso. Entonces ya no hay una adecuada perfusión, la presión arterial empieza a caer. No hay una adecuada perfusión y por lo tanto no hay un adecuado flujo para estas células. Entonces toda nuestra ciclo de Krebs, nuestra cadena de electrones, todo eso ya no se lleva a cargo. Pero nosotros sabemos que la célula es célula y su objetivo es sacar energía de donde sea. Entonces empieza a emplear vías anómalas, vías anaeróbicas, ¿no es cierto? Pero el problema de estas vías anaeróbicas que producen poca energía y tienen un incremento de sustancias de desechos. Muchos de ellos forman, por ejemplo, el incremento del lactato, ¿no? Entonces, una de las características de estos pacientes que tienen hipoperfusión es la hiperlactemia, ¿correcto? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver. Pero ¿cómo llegamos a ese compromiso de la célula? Es porque la bacteria, cuando ha ingresado a nuestro organismo, ya sea por ella misma o por los productos o por el contacto que tiene con su pared bacteriana o por los productos que se elaboran al tener contacto con toda nuestra célula de defensa, con toda nuestra barrera de defensa, ¿sí? Se produce una serie de proteínas inflamatorias y antiinflamatorias. ¿Correcto? Entonces, parece ser que esta bacteria presenta a nuestras células unas proteínas, ¿no? Los llamados PAMs, las llamadas proteínas moleculares, ¿no? Y que esto va a producirse interacción con una serie de células, de todas nuestras células, incluso
se dice que se produce un crossing over, una especie de confusión en nuestras células que empiezan a reconocer, por ejemplo, a ciertos receptores como los Toll-like como ajenos, ¿no? Entonces empiezan a producir los famosos DAMs, ¿no? Entonces, pero todas esas células, al final de cuentas, van a alterar y van a producir proteínas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, el óxido nítrico, ¿sí? La interleuquina 6, ¿no? E incluso la interleuquina 6 sirve como marcador de mortalidad en estos pacientes con sepsis. Entonces, y también se va a producir una serie de mediadores antiinflamatorios, con la interleuquina 10, la interleuquina 1RA, ¿sí? Entonces, ellos van a producir depresión inmune, van a producir un down regulation de la inflamación, pero que este mecanismo, estos mediadores antiinflamatorios, al tratar de controlar estos mediadores proinflamatorios, van a tener efectos adversos como incremento a la susceptibilidad incrementada a las infecciones nosocomiales, ¿no? Entonces, hoy por hoy se conceptúa la sepsis como una disregulación de nuestra respuesta autoinmune, ¿no? Entonces, se dice que este equilibrio, si se logra mantener el equilibrio entre mediadores proinflamatorios y antiinflamatorios, puede que se restaure la salud y el paciente pueda salvarse. Entonces, en muchos pacientes no se logra alcanzar este equilibrio, entonces viene la disfunción de órganos y sistemas, ¿sí? Entonces, en esta disfunción de órganos y sistemas, por ejemplo, está involucrado el cerebro mismo, está involucrado el hígado mismo. El hígado produce proteínas de fase aguda, ¿no? El cerebro también tiene que ver mucho acá porque todos los ejes neuronales podrían afectarse, ¿correcto? Entonces, esta cascada inflamatoria que no es controlada y que es producida por una serie de productos bacterianos, como la endotoxina, el manano en el caso de los hongos, el ácido lipotecoico, van a producir y al nata, van a producir una serie de proteínas inflamatorias, antiinflamatorias, y que cuando se pierde este equilibrio ya vienen todas estas disfunciones, coagulopatía microvascular, endocrinopatía, ¿no? La apoptosis, la muerte programada se acelera, hay un incremento de lo que es la apoptosis de las células importantes. Entonces, ya hay una cascada de eventos en este gráfico, que es básicamente lo mismo, pero que sí sirve para conversarles un poco de cómo es que se afecta la coagulación en este cuadro séptico, ¿no? Entonces, en este cuadro de sepsis, parece ser, ustedes saben que la coagulación tiene, en líneas generales, desde el punto de vista fisiológico, tiene dos fases marcadas, ¿no? La fase procoagulante, ¿sí? Y la fase anticoagulante o fibrinolítica, ¿correcto? Entonces, nosotros sabemos que para mantener la hemostasia siempre tiene que haber un equilibrio en estas dos fases, la fase procoagulante y la fase fibrinolítica. Parece ser que en esta inflamación que se produce al contacto de los productos bacterianos, parece ser que la parte de procoagulante, la parte procoagulante se manifiesta más y la parte fibrinolítica al parecer disminuye, de tal manera que todas nuestras arterias se llenan, sobre todo las arterias pequeñas, se llenan de microtrombos, ¿sí? Y estos microtrombos producen hipoperfusión tisular, ¿correcto? Ahí está, disminución de la fibrinolisis, y todo se da por una activación exagerada del factor tisular a nivel endotelial, ¿sí? Este es un esquema de las proteínas proinflamatorias y antiinflamatorias. En algún momento, algunas de ellas se van a comportar ya sea como proinflamatorias o antiinflamatorias, dependiendo del momento de la evolución. Entonces, en este cuadro, simplemente para poder explicar la respuesta del huésped a la endotoxina, ¿no? El lipopolisacárido se presenta ante nuestra célula de defensa a través, estimulando los Toll-like receptor y envían una internalización de este complejo, envían una señal dentro de la célula para la producción de más
proteínas inflamatorias, ¿no? Aquí están los diferentes patrones de reconocimiento moleculares que hasta el momento se han detectado. Acá, la confusión que este contacto de la bacteria o sus productos tiene, logran en nuestra célula de defensa, ¿no? La confusión entre comillas, por decirle así en términos, y hacen que estas células empiecen a producir muchas proteínas inflamatorias, antiinflamatorias, muchas de ellas con un factor, con una respuesta desfavorable, ¿no? Entonces, se dice que la sepsis es una falla en el sistema inmune, sí, parece que es así, parece que es una respuesta exagerada que tenemos ante la presencia de bacterias en nuestro organismo, ¿no? Que hay una pérdida de hipersensibilidad retardada, esta falla en este sistema inmune eh, nos da una incapacidad para aclarar infecciones, nos predispone a enfermedades nosocomiales y acelera la apoptosis celular en todos estos pacientes, ¿no? Les hablaba antes del polimorfismo genético, ¿no? Es decir, de la variación de la secuencia de ADN que podrían presentar ciertas personas. Se dice que el 20% de la población tiene un alelo que es debido a una alteración en algún aminoácido importante, en este caso la guanina en lugar de adenosina, y que estos pacientes que presentan esta variación de este gen, TNF, tiene una probabilidad de muerte si es que presentan shock séptico casi 4 veces más que un paciente que no lo tenga, ¿no? Igual también los pacientes con 2 copias de intrón del gen de interleuquina 1-RA también tienen un riesgo relativo incrementado para desarrollar sepsis grave, ¿no? Igual también el cambio que haya citoquinas antiinflamatorias, ¿no? Y la presencia de citoquinas antiinflamatorias, esto explica por qué algunos pacientes sépticos nunca salen de sus problemas a pesar de haber controlado, se convierten críticos crónicos, así se le llaman. Son pacientes que ya pasaron más de 10, 14 días en UCI y que a pesar de que se les ha dado todas las medidas, se pasan, digamos, al otro lado. Ya no es la respuesta proinflamatoria, sino la respuesta antiinflamatoria que los está matando, ¿no? Y sobre todo esa respuesta antiinflamatoria exagerada los predispone, ya que tienen un estado inmunosupresor antiinflamatorio, los predispone a más infecciones, los predispone a infecciones sobre todo nosocomiales, ¿ya? Entonces, como ustedes ven, es un problema complejo. La sepsis no es solamente una infección generalizada, como suelen decir, sino que es un problema más complejo porque no solamente involucra hemodinamia, involucra inmunidad también, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esta célula en shock, como les decía, hay alteración de la bomba de sodio-potasio, hay un ingreso exagerado del calcio al intracelular, con las consecuencias que ya todos sabemos que puede haber. Hay una crisis hipóxica energética, la célula no recibe oxígeno, por lo tanto, coge otras vías, sobre todo las vías anaeróbicas, que no producen la energía necesaria que necesitamos y al contrario, producen mayor cantidad de producto de desecho, ¿no? ¿Hay efectos en la función capilar? Sí. Hay edema celular con disminución de la permeabilidad, hay trombosis microvascular por la alteración de la vía de coagulación que les expliqué, hay el síndrome de fuga capilar al intersticio, una serie de eventos que se producen como efectos celulares de esta isquemia que está recibiendo este paciente, ¿sí? El shock con todos los órganos que les comentaba, ¿no? Cardiovascular, renal, hepático, sistema nervioso pulmonar, el sistema nervioso central y el pulmonar, todos ellos que pueden ser disfunción de los órganos y que si no las manejamos nos va a llevar a un síndrome de disfunción orgánica múltiple, el cual ya tiene una mortalidad por encima del 70%, ¿sí? Acá en la siguiente diapositiva vamos a ver nosotros la repercusión que tiene en la hemodinamia, ¿sí? La hemodinamia. Por ejemplo, estos pacientes tienen disminución del gasto cardíaco, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos que el gasto cardíaco, fisiológicamente hablando, va a buscar su mecanismo compensatorio alterado, ¿no es cierto? Uno es aumentar el volumen sistólico, en otras oportunidades aumentar la frecuencia cardíaca. Pero estos mecanismos de compensación fisiológica pueden fracasar porque, por ejemplo, una frecuencia cardíaca demasiado incrementada, que lo vemos en los pacientes sépticos, sobre todo en la primera parte de presentación de la enfermedad,
Esta taquicardia exagerada simplemente lo que va a hacer es que el corazón falle, ¿no? Imagínense ustedes un motor de un auto que está con la justa y hacerlo correr a 200 kilómetros por hora. Indudablemente ese motor va a fallar. Sí. Entonces, estos mecanismos que al inicio son de compensación fisiológica pueden ser deleterios a la larga en nuestro paciente. Y si fracasa, estos mecanismos de compensación fracasan, ya llevan a disfunción orgánica, hace una falla cardíaca, hipóxica por disminución del flujo conversado, todo lo que puede tener sobre la célula. Entonces, esos mismos, los mecanismos compensatorios que podemos tener cuando hay una disminución del gasto cardíaco, como en el caso de la sepsis, ¿no? Tratamos de elevar la precarga, ¿no? Tratamos de estimular los vasoreceptores utilizando vasoactivos, ¿no? Fármacos vasoactivos. Hay una vasoconstricción y por lo tanto una redistribución del flujo. Y aquí sí, uno de los mecanismos compensatorios es que va a haber el efecto de Robin Hood. O sea que vamos a tratar de, el organismo va a tratar de disminuir el flujo en órganos que no son tan importantes que no para la supervivencia. ¿Para qué? Para dárselo a órganos como el corazón, el cerebro, el pulmón, ¿sí? Para tratar de compensar esta falta. Entonces, nosotros, ¿quiénes son, digamos, órganos que se va a disminuir el flujo por este efecto Robin Hood? La piel, por ejemplo, ¿sí? En la piel. Entonces, estos pacientes nosotros los vamos a encontrar cianóticos, los vamos a encontrar fríos, ¿no es cierto? El riñón. El riñón en esta primera parte no es considerado vital, pero el riñón sí es bien sensible. ¿Y por qué no es considerado vital? Porque en teoría el riñón tiene un mecanismo de autorregulación importantísimo. Si el riñón cae es porque ya estamos en una etapa muy comprometida, ¿no? El riñón tiene un mecanismo de autorregulación que permite su funcionamiento aún a presiones arteriales medias bajas, hasta de 40, 50 de media, todavía ese riñón funciona, ¿no? Entonces, también gastrointestinal, estos pacientes cursan con un hilio adinámico. Se le ve a un paciente distendido, se le ve a un paciente que no toleran la dieta, usted le ponen una zona nasogástrica y el residuo gástrico se incrementa, ¿sí? Entonces, todos estos órganos disminuyen el flujo a expensas de lograr un aumento de flujo en órganos importantes, como el corazón, el cerebro, el pulmón, ¿sí? Y seguimos con esta distribución de flujo. Miren ustedes piel, frialdad, todos los signos clínicos semiológicos que podemos encontrar en estos pacientes. Y aquí, pues, nuestros maestros de antiguo, nuestros maestros de hace décadas nos enseñaban esto, ¿no? Incluso nos enseñaban a tocar el dedo gordo del pie. Si el dedo gordo del pie estaba frío en un paciente con infección, ese paciente tenía sepsis. Y en realidad los maestros semiólogos tenían razón, ¿no? Por el mecanismo que les estamos conversando, la frialdad de piel es uno de los signos que nosotros podemos encontrar en estos pacientes sépticos, ¿sí? Hay alteración de la producción de la mucosa gástrica intestinal que puede producirnos una translocación bacteriana, que es un mecanismo por el cual ciertas bacterias, sobre todo gram negativas, pudieran traspasar la mucosa intestinal a la sangre y producir una sepsis, ¿sí? Estos pacientes se predisponen a sangrado por la mal llamada úlcera de estrés, porque no es el estrés en realidad, sino es la hipoperfusión tisular de la mucosa gástrica que hace que el paciente tenga sangrado digestivo, ¿no? Seguimos entonces, miren ustedes, el corazón, al final de cuentas también se ve comprometido el corazón, no crean, en esta primera fase de compensación, si no controlamos a la sepsis, los órganos que al principio fueron digamos, se les trataba de salvar, al final también terminan dañándose, ¿no? El corazón es un mecanismo clásico, ¿no? Este corazón empieza a fallar, empieza a producir disfunción ventricular izquierda, por lo tanto, disminución del gasto cardíaco, ¿sí? Hay disminución de la perfusión, acidosis, ¿sí? Hay alteración de la permeabilidad. También se dice que esto produce alteración neuroendocrina, o sea, hay un fallo neurológico y endocrino en el paciente séptico.
Y eso clínicamente lo vemos como encefalopatía. Entonces, en el aparato respiratorio también hay aumento de frecuencia respiratoria. El paciente empieza a hiperventilar, a querer más, más aire para aumentar la necesidad de oxígeno. Y esto lo podemos ver en alcalosis respiratoria, que si no es compensada adecuadamente se va a acidosis respiratoria. ¿Por qué? Porque tenemos esta presencia de acidosis metabólica, ¿sí? Entonces, el paciente empieza a producir trastorno de medio interno. Y aquí también la hipoperfusión, esto lo vamos a pasar rápido en función del tiempo. Miren ustedes todo lo que todo lo que produce esta hipoperfusión. ¿Se acuerdan del esquema anterior? Estamos en esta parte, en daño celular progresivo, hipoxia citotóxica, que es consecuencia de la hipoperfusión tisular que puede haber. Disminución del pH intracelular, aumento del lactato, ¿por qué? Porque se está utilizando metabolismo anaeróbico, ¿sí? Hay salida de enzimas lisosomales, que llevan a lesión de la membrana celular, hay desprendimiento del citoesqueleto, hay disminución de la capacidad de la bomba sodio-ATPasa, hay disminución de la producción de ATP, se acelera la apoptosis y finalmente el incremento de calcio intercelular que va a llevar a muerte celular. ¿Sí? En pulmones es uno de los órganos que más comúnmente disfunciona. El mecanismo es injuria del endotelio y del epitelio pulmonar, ¿no? Este endotelio y este epitelio, los neumocitos, se produce edema intersticial y edema alveolar. El alveolo se llena de un líquido rico en proteína. ¿Por qué? Porque hay incremento de la permeabilidad a nivel de los neumocitos que conforman las paredes de un alveolo. ¿Sí? Entonces, este alveolo se llena de moco, se llena de proteína, de un líquido rico de proteína y puede configurar el llamado síndrome respiratorio agudo de alta mortalidad. ¿Correcto? Entonces, clínicamente eso lo vemos como hipoxemia, ¿sí? Y alteración de la ventilación perfusiva. Entonces, miren ustedes, podemos obtener este pulmón. Y esto lo hemos visto en el COVID. En el COVID nosotros veíamos tomografías que al principio eran infiltrados intersticiales. ¿Por qué? Porque los virus producen básicamente daño intersticial. Pero conforme iba evolucionando la enfermedad, nosotros veíamos que ya había compromiso alveolar, ¿no? En gastrointestinal también ya lo vamos a pasar porque la isquemia de la mucosa gastrointestinal resulta en microtrombosis, aumenta la permeabilidad de la mucosa, aumenta la posibilidad de translocación bacteriana. Acuérdense ustedes que el intestino es uno de los órganos que más bacterias contiene, ¿no? Después de la piel, entonces es fácil que muchas de estas bacterias puedan translocarse, sobre todo esto se ha visto en bacterias gram negativas, ¿no? Se translocan y pueden pasar a la sangre y producir una sepsis. También el hígado tiene una respuesta proinflamatoria exagerada en este cuadro de sepsis, ¿no? Entonces, hay proteínas proteínas, digamos, de respuesta positiva y proteína de respuesta negativa. La proteína de respuesta positiva, por ejemplo, la PCR, ¿no? Entonces, esa se ve incrementado y la proteína de respuesta negativa es la albúmina. Usted ve un paciente estético que la albúmina empieza a disminuir, ¿correcto? El riñón, el riñón sí, como les decía, fisiológicamente el riñón tiene un marco de autorregulación bien grande. O sea, es un órgano bien noble, un órgano que cuando ya está tomado es porque realmente el paciente está sumamente grave. Cuando ya hay falla renal, ya es porque ya hemos dejado, el manejo no ha sido el correcto, no hemos reconocido tempranamente la sepsis, no hemos hecho una buena resucitación con fluido, no hemos puesto los vasoactivos oportunamente y el antibiótico oportunamente. Entonces, la isquemia ha estado de bajo flujo en el glomérulo, hay trombosis en el glomérulo y eso lleva a falla renal, ¿sí? Encima nosotros utilizamos vasoactivos, utilizamos fármacos antibióticos nefrotóxicos que podríamos acentuar aún más esta injuria renal aguda, ¿sí? El hígado, como les mencionaba, hay mayor producción de lactato, hay disminución de la gluconeogénesis, hay hipoglicemia, por lo tanto, hay disminución de la síntesis de proteína. Les comentaba que la albúmina es un reactante de fase aguda negativa en la sepsis, ¿sí?
Las células de Kupffer liberan también citoquinas que van a amplificar el cuadro de CIRS o sepsis. Hay una reducción del flujo sanguíneo. Hay lo que le llaman el hígado de shock, ¿no? Donde hay una elevación de las transaminasas, inclusive puede haber colestasis por sepsis, hiperbilirubinemia por sepsis, ¿sí? El corazón, ya lo hemos visto, la vasculatura, hay incremento de la permeabilidad vascular, hay vasodilatación, por lo tanto una disminución de la resistencia vascular sistémica, la función cardíaca, hay taquicardia compensatoria, pero que a la larga esa taquicardia compensatoria resulta ser dañina, ¿sí? Entonces, dependiendo de en qué tiempo de choque estamos, el gasto cardíaco puede estar alterado, porque primero, en la primera etapa, el llamado shock caliente, el gasto cardíaco va a tender a elevarse. ¿Por qué? Por la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Pero eso está supeditado a que si nosotros le damos apoyo con nuestra intervención terapéutica, si no intervenimos, este mecanismo ya resulta ser deleterio y entonces el gasto cardíaco, que en principio estaba compensado por esta taquicardia, va a empezar a caer, ¿sí? Va a empezar a caer. Entonces, en una segunda etapa, ya la llamada etapa de shock frío, entonces ya el gasto cardíaco va a empezar a disminuir y ahí intervenimos con vasoactivos para tratar de elevar, ¿sí? En lo hematológico hay consumo de plaquetas, hay consumo de fibrinógeno, ¿no? Puede llegar hasta el famoso CID, la coagulación intravascular diseminada inducida por sepsis, ¿no? Que la expresión es una mezcla de microtrombosis vascular con cuadros de sangrado. Entonces ustedes van a ver al paciente que presenta petequia, que presenta que presentan sangrado gingival, sangrado de la mucosa oral, epístasis, sangrado digestivo, ¿sí? Entonces ya eso es expresión final del daño hematológico que puede haber. El sistema nervioso central, para explicar la expresión clínica que podemos encontrar, que es la encefalopatía séptica, es porque también hay dilución de la barrera hematoencefálica, pero todo está originado por hipoperfusión cerebral que produce vasoconstricción cerebral, pero esta hipoperfusión produce edema microvascular y por lo tanto un aporte de oxígeno disminuido a nivel neuronal e inclusive puede haber hasta muerte neuronal, ¿no? Y hay muchas más afectaciones, ¿no? Llama la atención la insuficiencia adrenal relativa que puede haber en estos pacientes por isquemia e hipoperfusión de esta glándula, ¿sí? Y que va a ser muy importante al momento del tratamiento, ojo ahí, la insuficiencia adrenal relativa. Entonces, ¿qué hacer? Si tenemos en realidad es una trampa la sepsis, ¿no? Una trampa. ¿Qué hacer ahí? Algunos mecanismos son compensatorios, pero a la larga son deleterios. ¿En qué momento intervenir? ¿Cómo intervenir? En realidad es una trampa del queso para el ratón, como está en el gráfico. Entonces vamos a ver cómo podemos enfocar, cómo podemos dar los principios generales de la terapia del shock, ¿ya? En esta segunda parte de la exposición. Entonces, y en general, el manejo de shock va a depender del tipo de shock que tengamos, ¿sí? Pero nos vamos a enfocar en el shock séptico, que es el shock distributivo, a diferencia del shock hipovolémico o el shock cardiogénico, en el cual en el shock cardiogénico, por ejemplo, el problema de falla de bomba. Entonces ahí no hay nada más que hacer que darle poder a la bomba, ¿sí? Y en el shock hipovolémico nosotros tenemos que ver la causa de pérdida de la volemia, ¿sí? Entonces, en el shock hipovolémico tenemos que ver dónde está sangrando el paciente, parar el sangrado y reponer los fluidos. Pero en el shock séptico ustedes ven que es una mezcla de ambos, porque en el shock séptico hay falla de bomba y también hay falla de la resistencia, falla vascular, digamos así, ¿no? Ese término, falla porque hay una disminución de la resistencia vascular. Entonces es un poco más complicado, ¿no? En el shock cardiogénico yo le hago su cateterismo, ¿sí? Le pongo sus puentes y probablemente ese paciente se salve, mejore. En el shock hipovolémico, si estoy atento, yo cohibo la zona de sangrado, le repongo sangre y probablemente ese paciente se salve. Pero en el shock séptico que tiene ambos, ¿cómo hacer entonces? Entonces aquí viene todo lo que hemos hablado. Primero, el reconocimiento temprano del paciente con sepsis. Vital básico, ¿sí? Demostrados en estudios con medicina basada en la evidencia. Cuanto más temprano reconozcamos ese paciente tiene más probabilidad de salvarse. ¿Y cómo nosotros reconocemos? Les hablé del CIRS,
les hablé del Quizofa, ¿sí? Inclusive hay estudios que hablan que simplemente evaluando piel, evaluando signo de hipoperfusión, ¿sí? Evaluando la temperatura de la piel, nosotros podemos reconocer tempranamente a un paciente con sepsis, ¿correcto? Entonces, ese es el primero. Lo primero es reconocer. Lo segundo es que inmediatamente nosotros tenemos que ver qué tipo de infección es, poner el antibiótico adecuado. Para eso que ustedes llevan sus cursos de, de farmacología, el capítulo de antibióticos, un capítulo muy apasionado, ¿no? Y que tienen que necesariamente conocer bien. Es una de las bases que todo médico tiene que tener, ¿no? El antibiótico. ¿Por qué? Porque no es lo mismo colocar un antibiótico para la sospecha de un germen gram positivo o para la sospecha de un germen gram negativo, ¿correcto? Si yo, por ejemplo, tengo un shock séptico derivado de una peritonitis, bueno, pues el abdomen está lleno preferentemente de gram negativo, entonces yo tengo que poner antibióticos para gram negativo, ¿correcto? Si yo tengo un paciente cuyo foco de partida de esa sepsis es una fasciitis, por ejemplo, o una celulitis, bueno, pues tendré que poner el antibiótico dirigido para gram positivo. No obstante, pudiera ser que en ciertos casos, también para piel infectada, pudiera ser considerada la terapia para gran negativo. Y así, en un paciente inmunocomprometido, por ejemplo, en un paciente con un estadio VIH, entonces yo tengo que suponer no solamente bacterias, sino hongo también, por ejemplo, inclusive virus, ¿correcto? Entonces, la cobertura antibiótica es muy importante. Identificar el foco de infección, dar tratamiento adecuado. Si yo tengo un paciente que tiene una peritonitis y me está haciendo sepsis, por más que yo le ponga el antibiótico adecuado y no le digo al cirujano, saca ese apéndice que está mal, saca esa vesícula que se ha roto, saca, no va a haber forma de tratar por más que le pongas el mejor antídoto que retirar, ¿correcto? Eh, los fluidos son muy importantes. Tenemos que reemplazar los fluidos. Ahí vamos a ver luego cómo hacemos con esta parte de los fluidos. Y también el tratamiento vasoactivo, ¿sí? Entonces, el objetivo hemodinámico es mejorar el aporte de oxígeno, ¿sí? Para mejorar el aporte de oxígeno simplemente recurrimos a la fisiología, ¿sí? Que ustedes llevan. Entonces, nosotros vemos que el gasto cardíaco es volumen latido por la frecuencia cardíaca y que esto, a su vez, este volumen sistólico, volumen latido, depende de la precarga, la contractilidad y la poscarga, ¿sí? Entonces, para que haya un buen aporte de oxígeno, tiene que haber un buen gasto cardíaco, ¿sí? Es decir, el flujo que lleve el oxígeno. Entonces, este oxígeno también tiene que estar en la cantidad adecuada. Entonces, este contenido arterial de oxígeno, ¿de qué depende? De la hemoglobina como principal proteína transportadora de oxígeno, una saturación adecuada y que haya una presión arterial de oxígeno adecuada, ¿sí? Entonces, es fácil ver que el objetivo hemodinámico en el manejo de la sepsis es mejorar el aporte de oxígeno, ¿correcto? Entonces, la primera parte es mejorar la presión arterial, perdón, de mejorar esta presión arterial para que esta parte de gasto cardíaco mejore, ¿correcto? Eh, este es un gráfico también donde nosotros podemos ver en un vaso cualquiera, ¿no? Entonces tenemos que tener una buena presión, ¿sí? Una buena presión porque así vamos a asegurar un buen flujo, ¿correcto? Entonces tiene que haber la resistencia siempre se va a oponer a esta presión, ¿sí? Por lo tanto, nosotros tenemos que utilizar en el momento adecuado, si es que no podemos vencer esta resistencia, nosotros podemos utilizar los vasoactivos adecuados, ¿sí? La idea es mejorar ese volumen latido para mejorar esa contractibilidad y ese gasto cardíaco y por lo tanto también el aporte de oxígeno. Entonces, hay un patrón hemodinámico vasodilatado, ¿no? Donde hay una disminución de la precarga, un gasto cardíaco incrementado porque es un mecanismo compensatorio y una resistencia sistémica disminuida. ¿Cómo medimos eso? Antiguamente utilizábamos el catéter de arteria pulmonar. En ese catéter de arteria pulmonar es un procedimiento que hacíamos, ingresábamos a una de las venas del cuello, ¿no? La vena yugular, llegábamos al corazón derecho y llegábamos a la arteria pulmonar y ahí medíamos la presión capilar de cuña pulmonar. Y según eso nosotros íbamos dando los fluidos, ¿sí? De igual manera obteníamos en forma indirecta el gasto cardíaco y tratábamos de mejorarlo con vasoactivo. Este enfoque sigue habiendo, pero ya no utilizamos medidas
estáticas ni tan invasivas como estas. Ahora utilizamos otras medidas dinámicas y mínimamente invasivas, ¿sí? Entonces, este es el perfil. Miren ustedes el perfil en los diferentes tipos de shock. Pero acá el séptico se encuentra acá, en este tipo de shock distributivo. Entonces viene con presiones arteriales bajas, un gasto cardíaco en una primera parte elevado, pero luego ya sabemos que se va a comprometer y se eleva a expensas de taquicardia. La presión de la PVC, la presión venosa central disminuida, de igual manera la presión de cierre de la arteria pulmonar, la resistencia vascular sistémica disminuida y la entrega de oxígeno tisular en un principio incrementada, pero puede que esta persista incrementada, pero si la célula no puede aceptar esta oferta de oxígeno, es una medida que no va a dar resultados, ¿no? Entonces, acá están las diferentes formas de monitoreo, de cómo monitorizar la forma, cómo damos este tratamiento de fluidos, ¿no? Utilizando todo lo, creo que voy a demorar unos 10, 15 minutos más porque es un tema un poco largo, ¿verdad? Así que un poquito de paciencia. Entonces tenemos una serie de métodos invasivos y no invasivos. Los no invasivos son los que están ahora, o lo mínimamente invasivos son los que ahora estamos preconizando, ¿no? Para mejorar la precarga, la poscarga, la contractibilidad. Entonces, el enfoque hemodinámico, no se olviden, es mejorar el aporte de oxígeno, mejorando el gasto cardíaco, ¿sí? Y mejorando también el contenido arterial de oxígeno. ¿Podemos hacer transfusiones? Sí. Antes se permitía una actitud liberadora de transfusiones, ¿no? O sea, transfundir hemoglobina, transfundir plaquetas, pero ahora ya se ha visto que las transfusiones exageradas, o sea, ese enfoque liberal de transfusiones, es dañino porque incrementaba la mortalidad, de tal manera que ahora ya tenemos fijados ciertos niveles de hemoglobina, como por ejemplo hemoglobina, hasta hemoglobina de 7, recién, cuando es menor de 7, recién indicamos transfusión, ¿no? En estos pacientes sépticos. El manejo ventilatorio, mantener una buena saturación de oxígeno con la fracción inspiratoria de oxígeno la menos FiO2 permitible, ¿sí? Porque hemos visto que el oxígeno también a dosis supras también son altas. Acuérdense que el oxígeno también es un medicamento, ¿cierto? Y todo medicamento puede tener su efecto adverso. De igual manera, el gasto cardíaco, incrementando el volumen latido, ¿sí? Entonces, todo eso nosotros tenemos que ver el enfoque que tenemos del punto hemodinámico. La precarga, ¿cómo la mejoramos? La fluidoterapia. Ahí acá está, acá sí, haga un acápite rápido. La fluidoterapia tenemos que saber con qué la hacemos, si la hacemos con cristaloides o la hacemos con coloides. Al parecer los estudios hablan de igual, de igual, de igual rendimiento en ambos casos, ¿no? Con la diferencia que los cristaloides son un poco más baratos económicamente hablando, ¿no? Pero acá ya no se preconiza una actitud liberadora de fluidoterapia, sino que tiene que ser una fluidoterapia guiada por alguna forma, ¿no? Entonces nosotros utilizamos varios, en cuidados intensivos, podemos utilizar ecografía, por ejemplo, para ver cómo está la precarga, por ejemplo, para ver variabilidad de diámetro de cava, por ejemplo, para predecir los pacientes que van a responder a fluido. No todos responden a fluido. La contractibilidad la manejamos con inotropos, ¿sí? Con inotropos, como por ejemplo la dopamina, y la poscarga con vasopresores como la noradrenalina o la adrenalina, ¿no? Y hay que controlar las arritmias, porque muchos de estos fármacos pueden producir, o la misma sepsis en sí puede producir arritmia, ¿sí? Entonces, todos ellos conlleva un aumento de la presión arterial. Entonces, esa es la primera parte de fluidos, ¿no? Entonces, ahora hay que ver cómo lo importante que es intervenir tempranamente y rápidamente, instaurando medidas terapéuticas, ¿sí? Hay un código de sepsis grave, o sea, un estudio, sobre todo la escuela francesa, ha desarrollado este código de sepsis grave que ya lo están extrapolando también los norteamericanos, ¿no? Que incluye una serie de medidas, un checklist de todos los pasos que hay que hacer. Y River en el año más o menos 2005 publicó un estudio donde ellos demostraban que a través de un checklist, instaurando ciertas medidas, lograban alguna supervivencia con respecto al enfoque liberado, ¿no? El enfoque en el cual no había un orden establecido. Entonces, no se olviden, primero, el reconocimiento temprano,
del cuadro de shock, luego valorar las pérdidas que pueden tener, reponer esas pérdidas cristaloides coloides. Parece que los cristaloides tienen un menor impacto en mortalidad con respecto a los coloides, pero sí lo que actualmente la literatura actual nos dice que ya no podemos utilizar fluidos en forma liberada, sino que tiene que ser guiado de alguna forma. El antibiótico que tiene que ser el antibiótico efectivo y tiene que ser la administración apropiada del efecto antibiótico, ¿sí? Esto ya es la recitación durante las 3 primeras horas, cristaloides, coloides, no hay evidencia a favor de uno y otro. Al parecer los cristaloides son mejores por la cuestión económica, ¿sí? Pero el problema es que tienen mayor fuga, no todo el cristaloide se queda en los vasos, sino tiende a salirse al extravascular, y eso puede ser causa de edema, ¿no? Sobre todo a nivel pulmonar y sobre todo en poblaciones como los pacientes ancianos, ¿sí? Los coloides, ¿no? Que tienen el problema de que tienen un mayor poder expansor, pero que pueden ocasionar problemas de coagulación y también edema pulmonar, ¿no? El diagnóstico inicial, tomar los cultivos adecuados, pero estos hemocultivos no deben retardar. O sea, si no hay para tomar hemocultivo, no deben retardar el inicio de antibiótico. El antibiótico se inicia sí o sí, ¿sí? Y también cultivar el sitio donde nosotros sospechamos que está la infección, ¿no? Eh, la otra pata de la mesa de manejo de la sepsis es identificar el foco. Nosotros ahí tenemos diagnóstico por imágenes, ¿sí? Tenemos que en algunos pacientes, en algunos centros no tienen tomografía, lo tienen que llevar a otro centro, o en el mismo centro a veces el tomógrafo está al otro lado del hospital. Entonces en esos pacientes hay que evaluar el beneficio del traslado para obtener esas imágenes, ¿sí? Pero sí es importante que nosotros tengamos y sospechemos y verifiquemos el foco de infección, porque ya les dije que si nosotros no tratamos el foco de infección, no lo retiramos o no lo tratamos adecuadamente, la probabilidad va a incrementarse. ¿Correcto? La terapia antibiótica dentro de la primera hora de reconocimiento, eso está claro, de la sepsis, ¿sí? Hay que tomar cultivos apropiados. Se utilizan antibióticos intravenosos. ¿Por qué? Porque por lo que hemos visto, los antibióticos en forma enteral no van a ser los adecuados porque no van a tener una absorción adecuada ante una mucosa gastrointestinal que está muy comprometida por la hipoperfusión tisular explícita, ¿sí? Entonces sí tenemos que tomar la decisión del antibiótico adecuado en el momento adecuado y muy tempranamente. Si no hay para cultivos, pues ni modo, el antibiótico es el que manda, ¿sí? Sí es cierto, si no tenemos claro el foco, el antibiótico en terapia empírica es la que se preconiza, ¿sí? Pero siempre sobre patógenos probables, ¿sí? Sobre todo patógenos probables de acuerdo a la fuente que nosotros sospechamos, ¿sí? Para eso la comunidad y el hospital tienen que tener su mapa microbiológico para más o menos nosotros sospechar qué pudiera haber, ¿no? La terapia antibiótica empírica tiene que ser la más adecuada. Hay estudios que demuestran que si yo doy una mala terapia antibiótica y luego me vienen los cultivos con otra sensibilidad, y si yo quiero cambiar esta nueva sensibilidad, la mortalidad incrementa, o sea, no aumenta la supervivencia, ¿sí? Entonces, por eso que la terapia antibiótica empírica tiene que ser la adecuada en base a lo que sospechamos, en base a los gérmenes presentes en nuestra comunidad, ¿sí? ¿Correcto? Por ejemplo, si es una neumonía comunitaria, los gérmenes pues los gérmenes serán de un tipo. Si es una neumonía intrahospitalaria, serán pues, de otro tipo. Entonces, la cobertura antibiótica no va a ser la misma, ¿no es cierto? ¿Sí? Igual también, si yo veo que el paciente tiene factores de riesgo incrementada para infección urinaria, se usa sonda, se ha estado instrumentalizado, se usa corticoides, mi terapia tiene que ser de acuerdo a ello, ¿sí? Y se tiene que revaluar. Miren ustedes acá lo que les decía, el impacto del antibiótico en la elección del antibiótico en la sobrevivencia en sepsis, ¿no? Si yo tengo un apropiado tratamiento, miren ustedes, la supervivencia va a mejorar, pero si he escogido un tratamiento inapropiado, ni hablar, ¿no? La sobrevivencia va a disminuir.
¿sí? Por eso es que es importante, eso ya está demostrado. La acción de antibiótico, acá hay un problema básico que inclusive se ve en gente que viene de la comunidad, el problema de resistencia bacteriana. En la comunidad, pues las quinolonas, los macrólidos, las penicilinas son usadas a granel, a veces hasta en causa de infección, y muchas veces por el farmacéutico del barrio, o inclusive nosotros los mismos médicos, ¿no? Si no damos antibióticos no estamos tranquilos, ¿no? Entonces, ya eso genera resistencia bacteriana, ¿sí? Y ya cuando el paciente llega al hospital, ya tenemos que usar otro fármaco. O inclusive en el mismo hospital, a veces le hemos puesto meropenem en emergencia a un paciente que tiene una neumonía comunitaria, innecesariamente. Entonces ese paciente se va a curar o a veces no, el problema es que vamos a tener resistencia bacteriana luego, ¿sí? Cuando usamos innecesariamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la opción antibiótica. Si yo sospecho de gram negativos, pues, y hay el problema de resistencia, yo sospecho que gram negativo de resistencia, tengo que usar cefalosporina de cuarta generación, incluso lo mismo carbapenem, combinados o no, ¿no? Y si la incidencia de gérmenes gram positivos, como MARSA, por ejemplo, tenemos que usar vancomicina o teicoplanin. El control del origen, ya les dije, ¿no? Si hay una fascitis, pues no va a mejorar ese paciente por mejor antibiótico que le pongas, si es que no retiras si no haces una fasciotomía, ¿correcto? Si nosotros, si tiene un acceso, por ejemplo, en el pulmón, no va a mejorar si no retiramos ese acceso, ¿correcto? Entonces, el control del foco tiene que ser definitivo. Para eso, hoy día ya hay varias opciones, ya no todas son quirúrgicas, algunas son solamente de intervencionismo mínimo, ¿no? Y sí es lo que hay que ver, que ahora la medicina se está haciendo lo menos invasiva posible. Los vasopresores, cuando no responden a fluido, ya tengo que usar vasopresores. Hoy día se preconiza que ya no debemos esperar tanto, ¿no? Si el paciente está con una hipotensión de más de 2 horas, ya tenemos que empezar vasopresores, ¿no? Entonces, ¿hay ventaja de la noradrenalina sobre la dopamina? Sí, ya la dopamina se está dejando de usar como droga de primera intención, ¿sí? Y utilizamos la noradrenalina, que es un vasoactivo muy noble, que es más efectivo en restaurar la presión arterial, produce menos taquicardia, y bueno, esto de posible incremento de la sobrevida, está todavía los estudios que están allí presentándose, ¿sí? Entonces, eficacia de noradrenalina sobre dopamina, básicamente hay el problema de las arritmias, y el dopamina las arritmias asociadas a dopamina produjeron a muerte. Entonces, la noradrenalina presenta menos incidencia de arritmias severas y mortalidad. Las arritmias en dopamina fue lo que hizo que la dopamina deje de ser una droga de primera intención como se hizo en la primera década de este siglo, ¿no? Y aquí vienen los esteroides. Recuerdan que les decía en la fisiopatología de que uno de los órganos podría ser la glándula suprarrenal, que podría producir una insuficiencia renal. Ya, aquí está. Entonces, en pacientes con shock séptico que no responden a la resucitación con fluidos y terapia vasopresora, se preconiza en base a los estudios de Anane, investigador francesa, Anane, fue la que empezó a estudiar esto de la falla suprarrenal relativa y empleó hidrocortisona. Al principio se utilizó deliberadamente, pero luego ya se ha visto que solo en la población que no responde a la resucitación con fluidos o terapia vasopresora, es decir, en el shock refractario, podríamos utilizar esteroides. Y dentro de ellos la hidrocortisona y la fludrocortisona, ¿no? Ya sin necesidad de realizar pruebas de estimulación de ACTH para demostrar esta insuficiencia suprarrenal. Hay estrategias de tratamiento futuros también, ¿no? Hay nuevas drogas microbianas que están saliendo, ¿no? Hay cefalosporina de quinta generación, hay carbapenem de cuarta y quinta generación que ya están saliendo. Mm. Hay una serie de fármacos y también están habiendo patrones de reconocimiento molecular, ¿no? O sea, tratamiento no antibiótico para tratar de frenar la respuesta inflamatoria. ¿Se acuerdan que yo les decía al principio que la sepsis es un problema de disregulación inmune? Es decir, no había una regulación entre la parte proinflamatoria con la antiinflamatoria, ya. Entonces, se ha visto que se están evaluando en forma experimental todavía, ojo, forma experimental,
algunos patrones de reconocimiento molecular que podría, y también anticuerpos y también citoquinas que podrían tener cierta relevancia para controlar la parte antiinflamatoria que es la que produce daño, ¿no? Entonces, en conclusiones, en líneas generales, no se olviden que con respecto a la fisiopatología, las endotoxinas y las exotoxinas son poderosos activadores de respuesta inmune innata, ¿no? Es decir, cuando la bacteria ingresa, produce ese contacto con nuestras células de respuesta inmune innata, se producen toda esta serie de moléculas expresadas por patógenos, ¿sí? Entonces, las citoquinas son importantes en la patogenia de la sepsis. Algunas nos van a ayudar, a otras no, otras nos van a hacer daño, ¿correcto? Y sepsis severa y shock séptico son manifestaciones clínicas de respuesta inmune desregulada por patógenos invasivos y que los patrones de reconocimiento de receptores, como por ejemplo el TOLAI, y los mediadores de sepsis pueden ser blancos para futuros tratamientos, ¿no? Y en la terapia óptima de la sepsis, el antibiótico, ¿sí? Tempranamente, efectivo, de amplio espectro. Si tenemos problemas de resistencia, considerarlo, si no, no va a dar resultado, ¿sí? ¿Sí? Y obtener cultivo, ¿sí? Para tratar de ver el foco. Y no se olviden de la terapia de soporte. La terapia de soporte, cuando digo terapia de soporte, me refiero a los fluidos, a los vasoactivos. Si el paciente hace falla renal, pues dializarlo en el momento oportuno. Si el paciente hace insuficiencia respiratoria, pues darle el soporte ventilatorio adecuado, ¿sí? Entonces, todo eso coadyuva. O sea, primero es fluidos, sepsis, fluidos antibióticos, retirar el foco si que se puede retirar, y el tratamiento soporte que hemos dicho, ¿sí? Muchas gracias por la atención. Disculpen ustedes si me he pasado, pero es un tema muy grande y es un poco difícil tratarlo solamente. Muchas gracias. Si es que hay tiempo, quedo atento a las preguntas.